Hola amigos de Facebook y de YouTube. En este video te hablaré acerca de los LED, cómo calcular su resistencia, la resistencia que lleva un LED, tanto en conexión en serie como en paralelo. Bien, en esta ocasión te voy a hablar acerca de los diodos LED y la resistencia. Cómo calcular el valor de las mismas en conexiones tanto en serie como en paralelo. Primero quiero comenzar definiendo el título. Dice diodo LED. Para algunas personas es redundancia, para otras no. Te voy a explicar el por qué. LED, por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode, que en español significan diodo emisor de luz, se sobreentiende que cuando tú dices LED es un diodo emisor de luz. Por lo tanto, si dices diodo LED es como decir diodo emisor de luz. Eso es a mi punto de vista. Algunas otras personas pueden decir que no y también estarían en lo correcto, pero eso ya es un poco cuestión personal. Solo quería decirte qué significaban las siglas. Los LED vienen en varios tipos, colores, y cada color se podría decir que tiene su propia configuración. Los vienen en baja luminosidad, alta luminosidad, infrarrojos, ultravioletas, indicador, o sea, vienen en varios tipos. Las partes de un LED yo creo que ya todos las conocemos, y si no, ahorita te las explico en este momento. Tenemos la patilla más larga, que sería el ánodo, la pata positiva, la patilla más corta, que sería el cátodo, y es la patilla negativa. Vamos a hablar de la resistencia, puesto que en el título también te lo puse. La resistencia sabemos que es la oposición al paso libre de electrones en un conductor. Este es un pequeño componente de electrónica, es la resistencia. Su nombre lo dice, sirve para regular la intensidad de la energía o de la electricidad. Viene para poder saber el valor de la resistencia, viene en una franja de colores en el cual puedes saberlo mediante una tabla, o también ahora en día hay muchas aplicaciones tanto en web como en celulares que te permiten con solo ingresar el orden de los colores el valor de la resistencia. Tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos una fuente de poder de 9 voltios, una resistencia que aún no tenemos el valor, la intensidad y el diodo LED. Bueno, si nosotros lo conectáramos así sin la resistencia, pues se quemaría automáticamente. Bueno, comienza, enciende quizá por 2 minutos una luz muy fuerte y después se quema. Para que no suceda eso, tenemos que calcular la resistencia. Para ello vamos a usar la ley de Ohm. El físico matemático George Simon dice que la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. Vamos a simplificar y nos queda que la resistencia es igual a la tensión entre intensidad, donde R va a ser la resistencia en ohmios, E va a ser la tensión en voltios, e I va a ser la intensidad en amperes. Vamos a tener esta fórmula que dice que la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED entre la intensidad del LED. Nos quedaría así, ya intercambiando los valores. La resistencia va a ser igual a 9 voltios menos los 3 voltios del LED entre 0.020 amperes. 0.020 amperes, que es igual a 20 miliamperes. Resolvemos el ejercicio y nos queda 6 voltios entre 20 miliamperes. Hacemos la operación matemática y nos queda la respuesta, que es la resistencia 1 igual a 300 ohms. Para que ese LED funcione bien,
tenemos que ponerle una resistencia de 300 ohmios. Tipos de conexión. En el principio del video te dije que te iba a mostrar cómo sacar la resistencia o cómo averiguarla en conexiones tanto en serie como en paralelo. La conexión en serie. Los circuitos en serie son aquellos que disponen de dos o más operadores conectados a uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable o conductor. Dicho de otra forma, en este tipo de circuitos, para pasar de un punto a otro, del polo negativo al polo positivo, la corriente eléctrica se ve en la necesidad de atravesar todos los operadores. Tenemos un pequeño dibujo, una pequeña imagen, en el cual está la batería, el interruptor y las dos lámparas. Vemos cómo comparten, ¿verdad? Entra la positiva, sale por la negativa y la negativa se conecta con la positiva del siguiente dispositivo y así hasta crear una sola cadena. Por eso es en serie. Conexión en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel que dispone de dos o más operadores conectados en distintos cables. Dicho de otra manera, en ellos, para pasar de un punto a otro del circuito, del polo negativo al polo positivo, la corriente eléctrica dispone de varios caminos alternativos, por lo que ésta solo atravesará aquellos operadores que se encuentren en su recorrido. En español sería como que en conexión en paralelo, cada dispositivo tiene su propia línea positiva y su propia línea negativa. Vamos a ver cómo calcular la resistencia si conectamos dos LED en serie. Ya tenemos y ya sabemos la ley de Ohm, los valores, qué significa I, qué significa E, qué significa R. Ya simplificamos. Y lo que va a cambiar en la conexión en serie es que el voltaje del LED va a ser la sumatoria del LED de los voltajes, la sumatoria del voltaje de los LED, perdón. Es decir, si yo tengo 3 LED y los 3 son de 3 voltios, van a ser 9, porque sumo los voltios. Entonces tenemos los valores en este pequeño ejercicio donde dice que el voltaje de la fuente es de 9 voltios, el diodo 1 es de 3 voltios, el diodo 2 es de 3 voltios y la intensidad es de 20 miliamperes. Perdón por ahí porque la I era mayúscula, pero se me fue. Bien, entonces tenemos que el voltaje del LED va a ser igual al voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Quedando así, voltaje del LED es 3 voltios más 3 voltios, quedándonos 6 voltios. El voltaje del LED es igual a 6 voltios. Ya teniendo este valor, ubicamos en esta fórmula. Resistencia es igual a voltaje de la fuente menos el voltaje del LED entre intensidad. Quedándonos así: 9 voltios de la fuente, 6 voltios de los LED entre 0.020 amperes. La resistencia es igual a 3 voltios entre 0.020 amperes, quedándonos una resistencia de 150 ohmios. Es así como se calcula en serie. Vamos a ver cómo se calcula en paralelo. Otra vez recorrimos a la ley de Ohm, simplificamos y todo, pero aquí el voltaje se queda como tal y lo que va a cambiar es la intensidad. La intensidad va a ser la sumatoria del consumo en miliamperes de los LED. Es decir, te lo voy a explicar en este pequeño ejercicio. BF, que sería el voltaje de la fuente, va a ser igual a 12 voltios. Se me olvidó ponerle la V por ahí, perdón. Tenemos el diodo 1, que va a ser igual a 3 voltios, el diodo 2 a 3 voltios, y la intensidad va a ser de 20 miliamperes. Como la intensidad cambia en una conexión en paralelo, vemos que la intensidad va a ser igual a la intensidad del diodo 1 más la intensidad del diodo 2, quedando la intensidad es igual a 0.020 más 0.020 amperes, quedándonos la intensidad de 0.040 amperes. Usamos la fórmula y nos queda: resistencia va a ser igual a 12 voltios menos los 3 voltios de LED.
Estamos usando 2 LED, pero ¿por qué solo 3 voltios? Porque en este caso el voltaje se mantiene. Lo que cambiaría sería la intensidad o el consumo de LED, quedándonos la intensidad en 0.040 amperes. Nos queda 9 voltios entre 0.040 amperes y nos da una resistencia total de 225 ohmios. Esto ha sido todo por ahora. Sé que no sé lo mucho, no sé bastante, no sé varias cosas, algunos conceptos no están bien dichos, pero yo creo que la intención del video es ayudar a los que saben menos. Yo no sé casi nada, pero lo que aprendí me ha costado aprenderlo y de tal manera quisiera pasarlo. Te puedes suscribir a mi canal, yo voy a estar subiendo videos cada semana, quizá domingo o lunes a más tardar, ya sea tutoriales, quizá próximamente algunos gameplays de Halo, no sé, eso vendrá en el futuro.